Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es martes de Pregúntenle al Eli y el Eli ya está aquí. Eli Feinstein, ¿cómo estás? Pues muy bien, Alberto. Yo tengo salud, tengo trabajo, tengo una familia muy linda. No puedo pedir más, No, me encanta. pero muy preocupado por el país. Pues sí, pues sí. Pues sí, Bueno, estás mejor que yo, ¿eh? Porque yo no sé la salud, no sé qué tanto. Salud en las noches, como no, por supuesto. por No supuesto. tengo mucha familia, pero tengo a David Guerrero que, pues no, o sea, la verdad que quiero más a mi perra cada vez, cada día que pasa. Entonces, pues no, No, pero y no es la perra que David fue a rescatar a San Carlos o a no sé dónde, no. no sé, pero algo le pegó, ¿eh? Pero en fin, no digo, David a la perra. Oye, a ver, aquí tenemos a tu gente muy... ¿Querías empezar con un comentario? No. Preocupado en general por el rumbo que lleva este país, pero estoy seguro que con las preguntas del público Vamos a reafirmar. saldrá a relucir. Sí. Saldrá a relucir. A ver, esta no la he leído, pero... a ver. Bueno, Javier Bonilla te pregunta, bueno, te pide que comentes acerca de los atropellos a la libertad, dice él. Atropellos a la libertad del gobierno. Si bien es cierto estamos en una pandemia, eso no es carta blanca para que el comandante Salas, según él mismo se llama, a puro decreto se esté brincando la constitución política, dice Javier Bonilla. ¿Tú lo crees así? ¿Tú lo ves así? Pues, a ver, yo no soy abogado, ese no es mi fuerte, pero ciertamente hoy, por ejemplo, leí el escrito de un abogado administrativista y constitucionalista bastante bueno, don Manrique Jiménez Mesa, donde hace unos señalamientos con argumentos muy jurídicos, ¿verdad? Acerca de que sí, ya a estas alturas pareciera ser que las autoridades del gobierno están interpretando muy a su antojo las autoridades que les otorga la ley de emergencia. Por ejemplo, el allanamiento de hogares porque hay una fiesta. No hay ninguna autorización en la ley para que las autoridades administrativas, el Poder Ejecutivo, allanen una vivienda sin orden judicial. Tiene que haber una orden judicial, ¿verdad? A menos de que haya, usualmente, no, ni siquiera, no se puede allanar una vivienda. Bueno, Entonces, o sea, si hay sospechas de un acto criminal adentro de la vivienda, pero una fiesta no es un acto criminal. bueno, es exactamente el O punto. sea, ese es el punto. Ese es exactamente el punto, ¿verdad? Bueno, tengo Entonces, sospechas de que están golpeando a una niña allá adentro. Ah, bueno, puede ser. sí, hay una denuncia, hay gritos, se oyen los golpes, entonces, y no estoy seguro si pueden entrar así tan fácilmente, Bueno, ¿verdad? pero una fiesta. Pero una fiesta, por más que uno pueda considerar que la fiesta es un acto irresponsable por parte de quien la organiza y quienes participan, no es un acto criminal, ¿verdad? Entonces, sí, ciertamente me preocupa mucho que en nombre de la pandemia se están justificando muchas cosas en Costa Rica. En otros programas hemos comentado las leyes que se han aprobado, algunas que ya verdaderamente no tienen sentido y verdaderamente no tienen relación con la pandemia. La autorización al Banco Central para comprar títulos de Hacienda en el mercado secundario, la exclusión de las municipalidades de la regla fiscal de manera permanente, no de manera temporal para la pandemia, etcétera. Pero también pareciera ser que ya a estas alturas hay actos administrativos que están excediendo los poderes que la ley le otorga al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, bastante preocupado. Precisamente esa era una de las razones por las cuales hice ese comentario de entrada, ¿verdad? Muy preocupado por el rumbo de Costa Rica porque si bien yo he dicho que me parece que el manejo sanitario ha sido correcto, ya las decisiones de los últimos días y de los últimos tiempos me empiezan a levantar sospechas de si hay verdaderamente ciencia detrás de esto o si están actuando a punta de ocurrencias, porque por ejemplo el cierre que se decretó del país para el fin de semana. Refiérete a eso. A ver, la justificación fue que el viernes hubo 119 casos. Eso fue el viernes, esos infectaron 2 semanas antes. Sí, pero bueno, también la naturaleza de la enfermedad hace que si empiezas a detectar un proceso de crecimiento exponencial, pues hay que pararlo, hay que cortarlo, ¿verdad?
Pero el viernes entonces hay 119 casos y esa fue la justificación que se dio. Pero resulta que veníamos de un periodo de 7 o 10 días con 70, 80, 90 casos al día. Estadísticamente, en un país de 5 millones de habitantes, no hay una diferencia significativa entre 70 o 110 o entre 90 y 110, porque estamos hablando de una fracción mínima de la población total del país, ¿verdad? Entonces, si 7 días seguidos o 10 días seguidos con 70, 80, 90 casos al día no fueron justificación para decretar medidas restrictivas, un día de 119 no me parece que, insisto, no me parece que se haya seguido un criterio científico, ¿verdad? Aunque hubieran sido 300 ese día. Bueno, es que la otra parte de la realidad es que en la última etapa el Ministerio de Salud está haciendo, y la Caja, están haciendo muchas más pruebas que antes. La cantidad de pruebas en la última semana o 10 días, no sé si se multiplicaron por 3 o por 4 o por 5. O sea, hay un aumento significativo en la cantidad de pruebas. Pero además se están haciendo las pruebas de manera focalizada en las zonas que ya se sabe que hay focos de transmisión, focos de contagio, las zonas fronterizas, Alajuelita, Desamparados, etc. Y entonces es lógico que si estás haciendo más pruebas y las estás focalizando donde se sospecha o se sabe que ya hay focos de contagio, es evidente que van a aparecer más casos, ¿verdad? Lo cual no necesariamente significa que hay más casos, significa que se están detectando más casos de los que se detectaban anteriormente. Entonces, sí, yo creo que ya llegó el momento de que las decisiones se tomen por parte de un equipo multidisciplinario que tome en consideración, en primer lugar, la vida humana y las necesidades de salud, pero sin dejar de lado las necesidades sociales, las necesidades económicas y, al final de cuentas, el resguardo de la democracia y de las libertades civiles, porque hay que empezar a tomar todo eso en consideración para lo que sigue. Nunca en Costa Rica ha habido una declaratoria de emergencia que dure tanto tiempo. Por lo menos no que dure tanto tiempo con medidas tan restrictivas, tan amplias para todo el país, ¿verdad? Y entonces hay que empezar a preocuparse por la salud de la democracia también. Claro, por supuesto. A ver, Orieta Bergantino Rovigo te pregunta, leí que los inversionistas quieren tener su dinero a corto plazo y ojalá tenerlo bajo el colchón. ¿Será que se puede dar el caso de un país que no pague sus obligaciones e intereses a los que invierten sus ahorros o prestaciones en bancos públicos? ¿Puede ampliar temas si la Asamblea no aprueba al Ejecutivo más empréstitos? ¿Cuáles serían las consecuencias? A ver, es normal en situaciones como la que se está viviendo que los inversionistas prefieran el corto plazo y las inversiones más líquidas posibles. Con respecto a que si los bancos van a dejar de entregar su dinero a los depositantes o a los inversionistas, me parece que no estamos en esa situación. Me parece que el sistema bancario nacional es relativamente sólido, tiene buenos índices de solidez, de liquidez, de solvencia, etcétera, ¿verdad? Y las autoridades le hicieron un compromiso expreso al Fondo Monetario Internacional de que no se van a embarcar en ese tipo de aventuras, no sé ni siquiera cómo, qué epíteto ponerles, ¿verdad? Pero ese tipo de aventuras que tanto se ensayan en América Latina con tan poco éxito y tan altísimo fracaso, ¿verdad? Como los corralitos y ese tipo de cosas. Ahora, tal vez no entendí bien la pregunta, pero la posibilidad de que el país como país deje de honrar su deuda es una posibilidad real, es una posibilidad, una probabilidad alta, siempre y cuando no se logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para mí ese es el motivo por el cual el gobierno está sentado negociando con el Fondo Monetario Internacional. Para mí esa es la explicación de que un gobierno PAC
acepte tan dócilmente ir a ponerse en los regazos del Fondo Monetario Internacional. Usualmente lo que uno esperaría, la retórica tradicional del PAC es un discurso antifondo monetario, que es el típico discurso de la izquierda, ¿verdad? De que el Fondo Monetario Internacional es satánico y es lo peor del mundo. Creo que el hecho de que estén sentados negociando con el fondo es un reconocimiento tácito de que el país podría caer en una situación de default, simple y sencillamente porque la recaudación cayó, el gasto no se ha puesto bajo control y el gobierno tiene vencimientos de deuda muy importantes en lo que queda del año y en el próximo año. Las necesidades brutas de financiamiento del gobierno son altísimas, en el orden del 15% del PIB este año, en el orden del 12,5-13% del PIB el próximo año, y entonces si no hay un acuerdo con el Fondo Monetario y con la rebaja de calificaciones reciente que nos han hecho las calificadoras de riesgo, va a ser muy difícil que el país pueda honrar esa deuda. Claro. Aquí, a ver, déjame, tú estás al tanto, hay alguien que está citando el caso de una vez en 1948 que en Costa Rica hubo una junta de gobierno. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú estás consciente de eso? No me acuerdo, pero estaba muy niño. Sí, exacto. Sí, claro, por supuesto. Fue cuando finalizó la revolución liderada por Pepe Figueres y se creó una junta de gobierno. Bueno, pues entonces Rolando Chinchilla te avienta esto a ver qué dices. Dice, sería muy descabellado pensar en que el gabinete, incluyendo el presidente, yo creo que sí es muy descabellado, Rolando, renuncie, excepto los ministros de Salud y Seguridad, y se forme una junta de gobierno como en 1948 y logre definir un rumbo económico y de progreso para este país. Bueno, yo soy demócrata a carta cabal, yo no soy amigo de este tipo de soluciones. Uno, no va a suceder. Dos, no hay un mecanismo constitucional para hacerlo. Especulando demasiado. Sería una absoluta ruptura del orden constitucional. No hay, sería algo que, insisto, habría que hacer una ruptura del orden constitucional porque ese mecanismo no está previsto en las leyes ni en la constitución política. De manera que me parece que es conjeturar sobre cosas que no van a suceder. Yo oí cosas al respecto, pero no, espero que no sea demasiada conjetura, pero te pregunta Erika Moss, que si puedes contar sobre este convenio, dice, con la OMS de atender funcionarios enfermos en el país. ¿Nos podés contar acerca de la propuesta de la FEUNA de utilizar los campus de las universidades como campamentos para migrantes enfermos? Confieso que algo he leído el día de hoy, pero no sé mucho al respecto. No, ni yo algo leí también, pero... Sí, nuevamente, es hablar sobre conjeturas. Aparentemente, no sé si la ONU o la OEA le solicitó al gobierno de Costa Rica que reciba en Costa Rica a funcionarios del organismo que necesiten ser trasladados porque hayan sufrido contagios de coronavirus. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Funcionarios que están en Haití y Haití no tiene un sistema de salud confiable y entonces necesitan trasladarlos a algún lugar, bueno, que si Costa Rica los aceptaría. Hasta donde yo sé, es una petición. No me consta que existe la petición, no me consta que no es fake news, nada más lo leí hoy, pero no le puedo dar mucha credibilidad. Pero si fuera cierto, hasta donde yo sé, esto es una petición que el gobierno no necesariamente ha aceptado y no sé si van a aceptar. Y me parece que si ese es el caso, siendo que Costa Rica se preparó para la pandemia y que tiene un montón de camas desocupadas y tenemos a la Caja Costarricense del Seguro Social básicamente, no atendiendo a sus pacientes, cancelando centenares de miles de citas y decenas de miles de cirugías, hay espacio ocioso. Bueno, si la OEA o la ONU o quien sea paga por la hospitalización de esas personas, no le veo mayor problema porque no sería una cuestión masiva, ¿verdad? Diferente es otra, que es una propuesta que le presenta un grupo de ciudadanos, una ONG o no sé qué, al gobierno de Costa Rica, pidiéndole crear una zona especial en la zona norte
para absorber a 13,000 nicaragüenses que ellos dicen que van a emigrar a Costa Rica y que muchos de los cuales vendrían con coronavirus. Ahí sí, yo no entiendo por qué el país tiene que crear una zona segura para nacionales de otro país. Creo que Costa Rica tiene que proteger a su población, proteger su frontera y tratar de evitar el ingreso de las personas que vienen ilegalmente y sobre todo de las personas que vienen contagiadas, ¿verdad? Así que eso me parece absolutamente descabellado. Y lo de la Universidad Nacional, francamente solo leí el titular. Aparentemente están ofreciendo que se use el campus de la Universidad Nacional para como albergue, digamos, para migrantes que vengan contagiados. Me parece que hay un riesgo moral alto de que el gobierno diga voy a crear un albergue para migrantes, porque eso es básicamente emitir una invitación para que la gente empiece a venir contagiada al país, ¿verdad? Y no me parece que sea lo más sano que podemos hacer en el contexto de una pandemia, ¿verdad? Pero nuevamente, esto es una ocurrencia de la gente de la Universidad Nacional. Hasta donde yo sé, el gobierno no le ha dado una respuesta, ni tampoco está dentro de los planes del gobierno, así que no sé, me parece como que hay gente tratando de figurar. Están cambiando las autoridades en las universidades, que acaba de dejar de trabajar, ya se retira el rector de la Universidad Nacional. Ayer o antier eligieron al nuevo rector de la Universidad de Costa Rica, hace poco eligieron a la rectora de la Universidad Técnica Nacional. Me parece que hay nuevas autoridades y están tratando de figurar, cada uno con su ocurrencia, pero bueno. Claro. Bien, Beryl Correa Passoa. Ajá. Primero te dice que te admira mucho. Muchas y gracias. que ha aprendido cantidad de economía contigo. Muchísimas gracias, Beryl. Ok. Su pregunta es la siguiente. La UCAEP, te pregunta si la UCAEP ha gestionado en forma correcta la situación. Siento que la UCAEP siempre habla solo sobre lo malo que le han hecho a ellos. No puedo estar de acuerdo con esa afirmación. A ver, sí, yo tengo críticas puntuales a la gestión que ha hecho la UCAEP, no solo de la pandemia, a la gestión que ha hecho la UCAEP en los últimos 2 o 3 años. Me parece que el nuevo presidente de la UCAEP ha venido a tratar de cambiar las cosas para bien, pero es un organismo bastante complejo, ¿verdad? Por cierto, comercial, en días recientes grabamos un programa en Telefides, la estación de televisión católica, una conversación entre don Álvaro Sáenz, el presidente de UCAEP, y yo, donde le hago preguntas bastante difíciles a él al respecto de ese manejo. Pero la UCAEP le ha presentado al gobierno documentos serios, bien elaborados, con propuestas puntuales. Hay un documento con propuestas para la reapertura de la economía, la reapertura gradual, donde hay más de 100 propuestas puntuales. No estaré de acuerdo con todas, pero digo, están haciendo un esfuerzo y por supuesto lo hacen desde su perspectiva. Así que eso es lo que tengo que decir. Claro. La pregunta pasada, porque te lo digo porque esta pregunta me parece que viene ligada. Una de las preguntas que te hice al principio, me parece que se refiere a esto, y este radio escucha también lo piensa así, por eso te lo pregunta. Él te pregunta, Francisco Olivares, que si ves en el futuro un corralito. Él lo dice porque yo también interpreté que la primera pregunta estaba más bien la mujer, la radio escucha preguntándote. Lo dijo en otras palabras, pero básicamente qué riesgo hay de una corrida bancaria en Costa Rica. Yo en lo personal, la pregunta es para ti, pero en lo personal no estamos en eso en este momento, ¿verdad? Sí, no, y reitero lo que le dije a la primera persona. Las autoridades firmaron un compromiso con el Fondo Monetario Internacional donde precisamente se comprometen a no hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? De manera que a ver, una corrida bancaria podría haber en cualquier momento si la gente por algún motivo, en cualquier parte del mundo, si la gente pierde confianza en el sistema, etcétera. Que no es la situación actual. Decía yo que la industria bancaria en Costa Rica muestra solidez, de manera que yo no veo eso sucediendo. Es más, la principal crítica que se le está haciendo a la banca es
que no están siendo suficientemente flexibles para prestarle dinero a las empresas que necesitan oxígeno para sobrevivir. Y bueno, si no lo están prestando es porque están siendo más bien en exceso cautelosos. Y esa cautela le manda una señal de confianza a los ahorrantes, porque al final de cuentas, si yo tengo mi dinero en el Banco Nacional y yo veo que el Banco Nacional está otorgando préstamos sin buenas garantías, por ejemplo, yo como ahorrante sí me pongo nervioso. Pero si veo que el Banco Nacional más bien está siendo muy estricto, la crítica es que está siendo más estricto de la cuenta, entonces yo no veo que estemos cerca de una corrida bancaria. Y un corralito, insisto, hay un compromiso firmado del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, donde como una promesa previa para poder obtener el crédito, le dicen no vamos a considerar ese tipo de medidas. Claro. Esta te la quiero enseñar y quiero ponerla porque tiene una serie de afirmaciones que yo no sé si... Vela y tú dime si es algo de lo que quieres hablar. Si quieres. La primera. La primera. Me parece que no tengo absolutamente ninguna información. Pero es algo de lo que se sabe. ¿La podemos leer al público? ¿La podemos leer? La podemos leer al público. La leemos. Yo tenía dudas porque no sé si... Ya nos tenemos que ir, por cierto. Pero te pregunta Steven Segura que qué te parece que un banco privado, que es el BCT, dice él, y a su vez dueño de un medio de comunicación, esté financiando a los partidos políticos por medio de la deuda política. A ver, el descuento de bonos de la deuda política es un negocio perfectamente legal, lo acepta el Tribunal Supremo de Elecciones, lo aceptan las ¿cómo se llaman? Los entes supervisores, las superintendencias, etcétera. No hay absolutamente nada de ilegal en esa situación. Que el BCT encontró una línea de negocios para ellos, que para ellos es rentable, que es descontar estos títulos con los riesgos que implica, ¿verdad? Porque los partidos van y obtienen créditos sobre la deuda política futura y después no tienen un buen resultado en las elecciones y el banco pierde, ¿verdad? Entonces la gente dice que eso es una forma de financiar a los partidos políticos. Bueno, así es el sistema de financiamiento de los partidos políticos en el país. Si queremos evitar que los bancos sean intermediarios, entonces hagamos que el Tribunal Supremo de Elecciones le desembolse la plata directamente a los partidos políticos para que puedan hacer el gasto de campaña, porque el tribunal lo que hace es desembolsar una parte de ese dinero y el resto es contra liquidación. Y entonces los partidos tienen que hacer primero el gasto para poder presentar la liquidación, para poder cobrarle al tribunal, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacen el gasto si no tienen la plata? Por eso es que ahí entran los bancos, no solo el BCT, hay varios bancos, entran en ese negocio de, con base en los resultados de las encuestas de los partidos, prestarles dinero sobre la promesa de cobrar la deuda política más adelante. Me parece que es un negocio perfectamente lícito, ¿verdad? Que a la gente le guste o que la gente lo entienda es otra cosa, ¿verdad? Si lo que no nos gusta es la deuda política, entonces eliminémosla y que cada partido vea a ver cómo se financia. Y los que piensan que eso es algo bueno para la democracia, bueno, cuando los partidos caigan en manos de ciertos capitales extraños o de los grandes empresarios del país, porque es la única forma de financiar una campaña política, entonces vamos a estar llorando que por qué eliminamos la deuda política que otorga el Tribunal Supremo de Elecciones. Así que parece que no hay gran cosa ahí. Bien, Eli Feinstein, se nos acabó el tiempo ya. Qué pena. Qué pena, rápido, vuela el tiempo. Sí. Muchísimas gracias, Eli. A ti las gracias, Alberto, como siempre. Y gracias a todos los que le mandaron preguntas a Eli Feinstein. Muchísimas gracias. Próximo martes, pregúntenle a Eli, vuelve por acá. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.